Israel ha decidido intervenir en el comercio mundial como nunca antes lo había hecho. El país planea construir una ruta terrestre entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, un corredor que se convertirá en un competidor directo del arriesgado Canal de Suez. El proyecto está valorado en más de 20.000 millones de dólares y debe conectar los puertos costeros en un único nudo de transporte. Y ya está claro que no será perfecto, porque entre estos dos mares se extiende el desierto del Negev, enorme, accidentado, con colinas, profundos barrancos y condiciones severas, en el que cualquier construcción se convierte en una dura prueba. Sin embargo, el país tiene muchas esperanzas puestas en esta nueva vía, ya que supondrá una revolución económica tanto en Israel como en la escena internacional. Hoy analizaremos cómo ha decidido el país llevar a cabo este complejo proyecto y por qué cambiará la situación en todo el mundo. Grandes ideas del siglo XX. La configuración geográfica entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo en el territorio de Israel siempre ha parecido casi provocativamente conveniente. Un estrecho istmo, un corto tramo entre dos mares, acceso directo a las concurridas rutas comerciales de Europa y Asia. Todo esto ya en el siglo XIX hizo que los ingenieros y estrategas se plantearan ¿y si se construyera aquí un canal navegable para el comercio mundial? Cuando se inauguró el Canal de Suez en 1869, el tema se convirtió inmediatamente en un tema candente para el Imperio Británico. Suez se convirtió instantáneamente en un cuello de botella para el transporte global y al mismo tiempo en un punto por el que había que preocuparse. Por eso los militares y los ingenieros británicos comenzaron a buscar alternativas. La primera opción lógica parecía bastante sencilla: el mar Mediterráneo, el Valle del Jordán y la bahía de Aqaba. El Valle del Jordán se consideraba un corredor natural ya preparado, ya que se trata de una falla tectónica. Pero casi de inmediato surgió un factor importante. El nivel del Mar Muerto se encuentra aproximadamente 430 metros por debajo del nivel del océano. Tal desnivel convertía la ruta en una pesadilla de ingeniería. A principios del siglo XX pasó a primer plano otra opción, una ruta a través del norte del Negev con salida al valle de Arabá. Este valle, de unos 160 kilómetros de longitud, se consideraba una vía más directa y geométricamente más comprensible hacia el Mar Rojo. Permitía evitar las zonas más profundas de la depresión del Jordán y llegar directamente a la bahía de Aqaba. Al final, el proyecto nunca se llevó a cabo porque se consideró que la solución simplemente no era viable. Y luego, en 1937, un ingeniero llamado Werber propuso un nuevo proyecto. Las publicaciones de la época indicaban las cifras clave. La longitud de la ruta era de aproximadamente 400 kilómetros. El costo estimado, alrededor de 900 millones de dólares a precios de 1937. El canal debía discurrir desde el mar Mediterráneo a través de los valles interiores de Palestina, pasando por el Negev y el valle del Araba hasta Aqaba. Pero, al igual que las ideas anteriores, quedó en el tintero. Y aquí, a principios de la década de 1960, la historia da un nuevo giro. Israel llevaba ya más de 10 años como Estado independiente. El año 1948 había quedado atrás. El país estaba consolidando sus puertos, carreteras y energía, y en este contexto surgió una idea que parecía descabellada: construir su propia vía navegable, el canal Ben Gurion. La ruta se extendería a través del Negev y el valle del Arabá, comenzaría en Eilat y terminaría en la costa del mar Mediterráneo. La parte más difícil era el Negev, donde los desniveles del terreno alcanzan unos 200 metros, por lo que los ingenieros tendrían que diseñar un complejo sistema de esclusas. El barco entraría, subiría y, a la inversa, si fuera necesario, moverse en la dirección opuesta. El proyecto incluía ambiciones a la altura de la época. El canal se concibió como una ruta completa para buques de gran tonelaje, con una longitud de entre 257 y 293 kilómetros, notablemente mayor que la del Canal de Suez, con sus 193 kilómetros. La anchura es de unos 200 metros y la profundidad de 50 metros, para que por la nueva ruta puedan circular buques de hasta 300 metros de eslora y 110 metros de manga. El precio del sueño resultó ser enorme. Las estimaciones oscilaban entre 16.000 y 100.000 millones de dólares. Además del dinero, surgieron obstáculos mucho más difíciles de superar. El Negev y el Valle de Arabá se caracterizan por su aire seco, la escasez de agua y la débil infraestructura. Todo ello convirtió la construcción en una prueba de resistencia para la tecnología. Y por supuesto, la realidad política de la región no se quedó al margen. El canal atravesaba zonas sensibles y los vecinos podían verlo como una amenaza. Además, Suez funcionaba en ese momento y sostenía el comercio mundial, lo que reducía la necesidad urgente de una alternativa de tal magnitud. En ese momento, todos coincidieron en que no era necesaria una nueva ruta entre los mares. Pero el proyecto, que aún así podía ayudar a cumplir un antiguo sueño, seguía presente en la mente de la gente. Un plan realista.
En los años 50 y 60 del siglo pasado, Israel abandonó su grandioso proyecto de construir un canal que conectara el mar Mediterráneo con el Mar Rojo y pasó a otra idea, el ferrocarril. Ya en el nuevo siglo, la idea comenzó a convertirse en algo más real. En 2023, el gobierno aprobó el ambicioso plan Un Israel con un costo de 27.000 millones de dólares, en cuyo marco se está estudiando el proyecto de conectar los dos mares mediante raíles y traviesas. Aquí puede surgir la pregunta, ¿no tenía Israel la posibilidad de transportar mercancías y personas por ferrocarril entre los mares anteriormente? La respuesta puede sorprender. No, no la tenía. Desde el centro de Israel hasta Eilat, solo se puede llegar por carretera. Todavía no hay ninguna vía férrea. Por lo tanto, el nuevo proyecto supondrá una revolución en el transporte del país. Hoy en día, el país cuenta con una línea ferroviaria que conecta Beersheba y Dimona con el resto del país, con las principales ciudades y, por ejemplo, con uno de los dos principales puertos de Israel, Ashdod. La nueva ruta, de 220 a 260 kilómetros de longitud, conectará Beersheba y Dimona con Eilat, lo que finalmente creará una ruta que funcione correctamente desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo. Este es el sueño de Israel. El proyecto se concibió desde el principio como una vía férrea moderna, electrificación en toda su longitud, doble vía, posibilidad de hacer circular trenes en sentido contrario sin retrasos. En los tramos rectos del desierto, los nuevos trenes alcanzarán una velocidad de entre 230 y 300 km por hora. En los tramos en los que el relieve comienza a ser irregular y sube o baja, la velocidad se reducirá a 160 km por hora. Cabe señalar que el sur del Negev y el norte del Arabá no son simplemente un desierto. Aquí, la naturaleza ha creado un rompecabezas geológico de múltiples capas. Cauces secos, barrancos profundos, roca dura y porosa, zonas de rocas sedimentarias blandas, salientes inesperados y paredes enteras de colinas que se interponen en el camino previsto. En las imágenes de satélite se ve bonito, como si alguien hubiera dibujado el relieve con trazos ondulados. Pero para los constructores, cada una de estas ondas se convierte en la necesidad de tomar una decisión sobre cómo trazar la vía para que los trenes circulen rápidamente, sin cambios bruscos en el recorrido y sin riesgos. Los ingenieros discutieron durante mucho tiempo sobre cómo atravesar este tramo y llegaron a la conclusión de que la vía tendría que tallarse literalmente en el relieve, como hacen los joyeros, con puentes donde el terreno desciende y túneles donde la carretera se toma con salientes rocosos. Aquí aparece la estructura técnica del futuro ferrocarril. Alrededor de 63 puentes con una longitud total de más de 4,5 kilómetros y túneles con una longitud total de hasta 9,5 kilómetros. Los túneles permitirán atravesar los tramos más inhóspitos y mantener una línea recta, y la línea recta es un ingrediente esencial para alcanzar una alta velocidad. La infraestructura del futuro ferrocarril debe soportar las condiciones climáticas reales. En verano, el Arabá se calienta tanto que el aire literalmente vibra sobre las rocas y las estructuras metálicas pueden alcanzar temperaturas extremas. Por ello, los ingenieros han previsto un sistema de protección de los rieles contra el sobrecalentamiento, soluciones especiales para refrigerar el equipo eléctrico y pantallas que reducen el impacto de las tormentas de arena. Además, en el marco de la construcción de la nueva vía, los ingenieros se enfrentan a otro problema: los animales. Sí, las zonas del Negev y el Arabá parecen desérticas, pero son el hogar de especies raras. Como resultado, los diseñadores se vieron obligados a incluir corredores de protección para los animales, organizar una intervención mínima en las zonas naturales y elegir trayectorias que evitarán las zonas más sensibles. La capacidad de la línea ferroviaria está calculada para 3,5 millones de pasajeros al año. La capacidad de carga también es impresionante, hasta 2,5 millones de toneladas de productos químicos y aproximadamente 140.000 automóviles al año. El resultado no es solo una línea de pasajeros, sino un corredor terrestre completo, a través del cual Israel podrá transportar mercancías desde Eilat a los puertos del Mediterráneo, evitando las rutas marítimas a través del Canal de Suez. En total, Israel tenía previsto inicialmente gastar entre 1.600 y 2.300 millones de dólares. Sin embargo, cuando se incluyeron puentes y túneles en los planes, el precio final comenzó a aumentar rápidamente. Algunos escenarios, pesimistas, indican que el tramo de Beersheba a Eilat costará entre 10.800 y 13.500 millones de dólares. Sin embargo, el precio no detiene a los israelíes. Además, en 2025 el Ministerio de Transporte presentó la planificación inicial del tramo Dimona-Eilat de 220 kilómetros de longitud. Así que muy pronto Israel y el mundo entero esperarán cambios radicales. La revolución comercial. Así pues, el primero en notar los cambios será Israel, ya que Eilat es un centro turístico y el único puerto israelí a orillas del Mar Rojo, que sigue siendo un punto aislado. La única conexión es la autopista.
y como comprenderás, no es la mejor opción. Como mínimo porque se tarda entre 4 y 5 horas en llegar de Tel Aviv a Eilat, y en época de vacaciones o días festivos, todo se convierte fácilmente en un viaje más largo y la carretera se congestiona. La línea de alta velocidad que pasa por Beersheba y Dimona debería reducir el trayecto a unas 2 horas. La percepción de Eilat cambia de inmediato. Ya no es un lugar lejano, sino un lugar al que se puede llegar con la misma facilidad que a las ciudades del norte. Para los pasajeros, esto supone un importante ahorro de tiempo y una mayor sensación de seguridad. En las vías no hay atascos estacionales, no hay riesgo de que se bloquee la carretera, no hay sorpresas debido al calor, cuando el asfalto de la carretera simplemente comienza a derretirse. El puerto actual de Eilat funciona a medio gas precisamente por cuestiones logísticas. Descargar la mercancía es fácil, pero enviarla más allá ya es más complicado. Todo depende del transporte por carretera a través del Negev. Los camiones circulan por la misma y única carretera, lo que limita los volúmenes y aumenta el costo del transporte. Con la llegada del ferrocarril, estos problemas desaparecerán. Israel obtendrá un corredor terrestre por el que se podrán enviar de forma estable y en grandes cantidades productos químicos, automóviles, contenedores, todo lo que ahora pasa por el puerto con retrasos notables. Y más allá, los beneficios transportarán las fronteras de Israel. Formalmente, el Canal de Suez es una de las arterias de transporte más fiables del mundo, pero los últimos años han demostrado que la estabilidad es variable. Un ejemplo emblemático es el bloqueo del Ever Given, que paralizó el tráfico mundial durante varios días. Esto supuso pérdidas por valor de miles de millones y las declaraciones de las empresas sobre la necesidad de una ruta más fiable. A esto se suman los ataques a buques en el Mar Rojo, los periodos de tensión militar y los riesgos constantes relacionados con la seguridad del paso por una zona acuática estrecha. Como resultado, incluso un pequeño problema en el Canal de Suez repercute instantáneamente en las cadenas de suministro globales. En este contexto, el ferrocarril a Eilat se convierte en una vía alternativa muy útil. No constituye por completo la ruta marítima, pero ofrece una alternativa en los periodos en los que Suez sufre congestión o agitación política. El esquema parece sencillo. Los barcos procedentes de Asia entran en el Mar Rojo, descargan en Eilat y a continuación, la mercancía se transporta por ferrocarril a los puertos mediterráneos de Israel, Haifa y Ashdod, y desde allí continúa su camino hacia Europa. No es un escenario para millones de contenedores al año, pero es ideal para cargas caras, urgentes, de pequeño tonelaje y sensibles a los retrasos. En general, los beneficios son enormes tanto para Israel como para el comercio mundial. El Canal de Suez es realmente una preocupación para todos en este momento, y esto no solo se ve en el ejemplo de Israel. Hay otra ruta muy complicada que evita el mar y conecta Europa y Asia. Un viaje por medio mundo. Cuando se habla del comercio entre China y Europa, lo más habitual es pensar en el Canal de Suez, pero existe otra alternativa que está ganando terreno: la Ruta Internacional de Transporte Transcaspiana, también conocida como TITR. Conecta China con Europa a través de Kazajistán, el Mar Caspio, Azerbaiyán, Georgia y Turquía. La ruta está organizada como un gran rompecabezas logístico. Ferrocarril, puentes marítimos y autopistas, conectados en una sola línea. La ruta comenzó a tomar forma a principios de la década de 2010. El primer paso importante fue el acuerdo del 7 de noviembre de 2013, cuando Kazajistán, Azerbaiyán y Georgia acordaron crear un comité para el desarrollo de la ruta. A través de ese momento, los países comenzaron a unir los enlaces de transporte ya existentes, líneas ferroviarias, puertos, transportadores, corredores automovilísticos, en un sistema único. La ruta comienza en China, desde donde los contenedores se transportan por ferrocarril a través de Kazajistán. A continuación, las mercancías se transportan en transbordadores o buques portacontenedores a los puertos de Azerbaiyán. A continuación, el corredor se extiende por tierra a través de Azerbaiyán y Georgia hasta Turquía, y desde allí a los mercados europeos. La multimodalidad es una característica clave de esta ruta. Cada transición requiere una conexión precisa y una infraestructura moderna. Por todas partes están apareciendo nuevos terminales para el rápido transporte de contenedores. La razón es simple: para aprovechar todas las ventajas de la ruta, es necesario crear una mejor infraestructura. Kazajistán y Georgia han modernizado las líneas ferroviarias para aumentar la velocidad de los trenes y la capacidad de los tramos por los que pasa la ruta. En 2022, el volumen de transporte se multiplicó por 2,5 en comparación con 2021, y en 2023 pasaron por la ruta alrededor de 2,8 millones de toneladas de mercancías, lo que supone un aumento del 86% en un año. En 2024 pasaron 3,3 millones de toneladas por los puertos de Kazajistán y Azerbaiyán, y el transporte de contenedores alcanzó los 56.600 TEU, un 176% más que en 2023. En 5 años el corredor creció casi 6 veces, de 0,8 millones de toneladas en 2020
a aproximadamente 4,5 millones de toneladas en 2024. La principal ventaja de la ruta para China y los países euroasiáticos es el ahorro de tiempo. El transporte medio de un contenedor desde Xi'an o Shanghái a Europa tarda entre 13 y 23 días. En comparación, la ruta marítima a través del Océano Índico y el Canal de Suez tarda entre 35 y 45 días. La diferencia es notable, especialmente para las mercancías en las que el tiempo es un factor importante. Otra ventaja es la diversificación de los suministros. Si los puertos marítimos están sobrecargados, si surgen dificultades en los estrechos o si cambia la situación geopolítica, la ruta transcaspiana se convierte en una alternativa fiable. Para las empresas a las que no les conviene esperar en el mar y el transporte aéreo les resulta demasiado caro, la ruta a través de Kazajistán es una alternativa conveniente, ya que es bastante rápida y asequible. Y el desarrollo continúa. En 2025 se inauguró una nueva línea de terminal de contenedores en el puerto de Poti, en Georgia, para acelerar la tramitación de las mercancías procedentes de Kazajistán. Paralelamente se está debatiendo la construcción de terminales adicionales, la modernización de la infraestructura portuaria y la mejora de las líneas ferroviarias a ambos lados del Caspio. El potencial de la ruta se estima en hasta 10 millones de toneladas de carga al año, casi el triple de los volúmenes actuales. Organizar todo esto para dejar de depender del Canal de Suez es muy complicado. Sin embargo, no sería correcto decir que es la ruta más difícil, como mínimo porque China tiene un ejemplo de un nivel completamente diferente que supera a todas las rutas del mundo. La ruta de montaña. El ferrocarril Sichuan-Tíbet es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de China, donde la lógica de la ingeniería se enfrenta a una geografía hostil. La línea principal debe conectar Chengdu, la capital de la densamente poblada provincia de Sichuan, con Lhasa, el centro administrativo de la región autónoma del Tíbet. Pekín lo dice claramente. La línea debe ser la salvación de una región aislada, porque para desarrollarse necesita algo mejor de lo que tiene ahora. La longitud de la nueva línea ferroviaria es de 1.629 kilómetros y la ruta se ha concebido inicialmente como universal. Se está construyendo tanto para pasajeros como para mercancías. Además, tanto unos como otros se desplazarán con bastante rapidez. La velocidad de explotación prevista es de 160 a 200 kilómetros por hora y el tiempo estimado de viaje entre Chengdu y Lhasa será de unas 13 horas. A modo de comparación, el viaje por las carreteras de alta montaña dura entre 48 y 50 horas, y a menudo se convierte en una prueba debido al clima, los desprendimientos o los cierres de los puertos de montaña. La construcción se dividió en grandes segmentos. Las secciones terminadas se ponen en marcha a medida que se completan, lo que permite aumentar la capacidad de tráfico de la región incluso antes de que se conecte toda la línea. La primera estación del gran proyecto es el tramo este de Chengdu-Yan. Se inauguró en 2018 y se convirtió en la base de toda la futura línea principal. En ella se probaron las tecnologías de la construcción en zonas montañosas y se creó la infraestructura básica. La región obtuvo inmediatamente una conexión ferroviaria directa con un importante nudo de comunicaciones y el proyecto un punto de partida fiable. El segundo logro clave fue el tramo Ningxi-Lhasa, de unos 435 kilómetros de longitud. La línea está completamente electrificada y diseñada para alcanzar una velocidad de 160 kilómetros por hora. Entró en funcionamiento en 2021 y rápidamente se convirtió en la arteria principal del este del Tíbet. Durante los primeros años de funcionamiento, esta línea transportó a más de 3 millones de pasajeros y aproximadamente 780.000 toneladas de mercancías. Para una región con un relieve complicado y una logística fragmentada, esta dinámica se convirtió en una confirmación significativa de la demanda. Hoy en día, la línea ferroviaria funciona prácticamente desde ambos extremos. Entre ellos queda el tramo central, probablemente el más complejo y costoso de todos los proyectos de infraestructura del mundo. Es aquí donde se concentran los principales riesgos de ingeniería. La parte central atraviesa macizos montañosos, donde no hay tramos largos y llanos. Se estima que entre el 74% y el 93% de la futura autopista estará formada por puentes y túneles, y la mayor parte de ellos se encuentra precisamente en este segmento. Aquí se han proyectado al menos 6 túneles de más de 30 kilómetros de longitud. Uno de ellos alcanza aproximadamente los 42 kilómetros, lo que supone un récord de dificultad en la construcción de túneles de montaña en China. Algunos túneles tienen más de 1000 metros de roca por encima, lo que genera una presión gigantesca y requiere revestimientos de ingeniería reforzados. Los puentes de este tramo parecen una rama independiente de la ingeniería. El protagonista principal es el puente sobre el río Nujiang, donde la altura de los pilares alcanza aproximadamente los 610 metros. Es uno de los puentes ferroviarios más altos del mundo. En este tipo de construcciones se tiene en cuenta todo: el viento lateral, las deformaciones térmicas, los movimientos sísmicos y las vibraciones de los trenes que pasan. Cada cálculo es como trabajar con un organismo vivo que reacciona constantemente al clima montañoso. La altitud sobre el nivel del mar es otro reto.
El segmento central se construye a una altitud de entre 3.500 y 5.000 metros. En el aire enrarecido, la maquinaria diésel pierde potencia, el hormigón tarda más en fraguar y las personas necesitan puestos médicos, oxígeno y un régimen de trabajo estricto. La geología también obliga a tener en cuenta factores que en la llanura ni siquiera se tienen en cuenta. La zona se caracteriza por una elevada sismicidad, por lo que existe el riesgo de que se produzcan emisiones repentinas de roca en los túneles. Para reducir los riesgos, se utilizan anclajes combinados, una estrecha vigilancia y ritmos de perforación más lentos. La ecología plantea no menos dificultades. El segmento central atraviesa unas 75 zonas naturales sensibles, reservas naturales, territorios de protección de aguas, hábitats de especies raras. La carretera debe construirse de manera que se minimice la intervención en los ecosistemas, evitando las rutas de migración, limitando los trabajos nocturnos, desviando las aguas de deshielo de la construcción e imponiendo restricciones estacionales a las perforaciones y los trabajos con explosivos. Es evidente que el costo total de la vía es simplemente colosal. Se estima entre 216.000 y 250.000 millones de yuanes, lo que equivale aproximadamente a entre 32.000 y 37.000 millones de dólares estadounidenses. Un megaproyecto gigantesco que pasará a la historia. Pero aquí también hay competidores. En Europa se está produciendo una auténtica revolución del transporte, con la creación de megaproyectos a gran escala en múltiples vías. Unión Europea de Megaproyectos. Stuttgart 21 es un ambicioso proyecto para remodelar el corazón ferroviario de Stuttgart, cambiar el trazado del nudo ferroviario, sosterrar las líneas principales y reorganizar los flujos de transporte de toda la región. En el centro de esta remodelación se encuentra la nueva estación central. Se adentra 10 a 12 metros en el suelo y cuenta con 8 vías subterráneas en lugar de las 16 vías en superficie que había anteriormente. Las plataformas, de unos 420 metros de longitud, están diseñadas para trenes largos, y el espacio de la sala se sostiene sobre 27 pilares cóncavos en forma de pozo, que al mismo tiempo sirven como pozos de luz y dan a la estación su característico aspecto plástico. Bajo la ciudad se extiende una red de aproximadamente 57 kilómetros de vías nuevas, de las cuales unos 33 kilómetros discurren por túneles. En la construcción se utilizan más de 50 pozos de túnel. En 2023, las obras subterráneas llegaron a su punto final. La longitud total de los túneles excavados será de unos 56 kilómetros, y el último en cerrarse será el túnel del aeropuerto. En cuanto al precio, hasta el último momento no estaba muy claro. La estimación inicial de 2009 era de unos 4.500 millones de euros. Para 2023-2024, el costo oficial aumentó a aproximadamente 11.000 millones de euros, teniendo en cuenta las reservas para riesgos. El aumento de los gastos se debió a la compleja geología, la necesidad de realizar más trabajos de excavación de túneles, la revisión de las normas de construcción y el aumento de los precios de las materias primas y la energía. Los plazos de puesta en servicio seguían sin estar claros. De hecho, siguen sin estarlo. Los planes iniciales preveían su finalización en 2019 a 2021, pero el calendario real se ha modificado. La apertura de la nueva estación subterránea y de la infraestructura principal está prevista para diciembre de 2026. A continuación, comenzará la fase de integración multinivel del tráfico regional, que podría prolongarse hasta 2027. No obstante, cuando el proyecto entre en funcionamiento, se convertirá en uno de los más grandes de Europa y sin duda será considerado uno de los más complejos. Ahora nos trasladamos a Austria. Allí se está perforando actualmente un túnel que pasará por debajo del paso de Semmering y conectará Gloggnitz, en la Baja Austria, con Murszulach, en Estiria. No suena muy impresionante, pero si profundizas un poco más, la longitud de este trayecto no dejará indiferente a ningún ingeniero. Nada menos que 27 kilómetros bajo la superficie de la montaña. Una verdadera hazaña para los constructores. Y no se trata solo de la longitud. La construcción comenzó el 25 de abril de 2012, y enseguida se topó con la geología alpina, que suele deparar sorpresas. A lo largo del trazado se sucedían capas carbonatadas, gneiss, pizarras, zonas de desplazamiento y macizos saturados de agua subterránea. En un lugar hubo que pasar a la perforación mecanizada, en otro, utilizar explosivos y más adelante, reforzar las fijaciones para evitar deformaciones de la roca. Los geólogos trabajaban literalmente en directo. La monitorización era continua y cada nuevo pozo podía requerir un cambio de tecnología. Debido a la especial complejidad de la zona de la falla, los plazos se han retrasado. Si inicialmente se esperaba abrir el túnel en 2025 a 2026, ahora se ha fijado como objetivo el año 2030. Sin embargo, en 2025 se completó la perforación de ambos tubos y la construcción pasó a la fase de ingeniería, suministro eléctrico, ventilación, sistemas de alarma y protección contra incendios. En 2025 se firmó un contrato independiente para la instalación de vías rígidas y la instalación está prevista para 2027. La parte financiera también creció.
Desde los 3.300 a 3.500 millones de euros iniciales, el presupuesto aumentó hasta aproximadamente 3.900 millones. Tras la puesta en marcha, los trenes de mercancías podrán atravesar el paso alpino sin locomotoras adicionales, y los de pasajeros podrán circular a velocidad de crucero. Además, la nueva vía formará parte del corredor de transporte báltico-adriático, reforzando la conexión entre las regiones del norte y del sur de Europa. Es decir, el proyecto también es interestatal. En resumen, la vía férrea en Israel es una tarea de ingeniería bastante sencilla en comparación con lo que están creando otros países de nuestro planeta.